En 1988, el genio de los efectos especiales Stan Winston debutaba en la dirección con una pequeña cinta de horror que gozó de cierta popularidad en los videoclubs de finales de los 80 y primeros 90. Una cinta con unos excelentes efectos especiales que escondía algo más y que dio pie a una saga. Hablamos de Pumpkinhead, conocida en España como Pacto de Sangre. Así, la saga Pacto de Sangre consta de 4 entregas, 2 películas y 2 telefilms estrenados por Sci-Fi Channel, ahora solo Sci-Fi, que llegaron de manera bastante irregular. Aún así, es una saga lo suficientemente reconocible como para que merezca su propio fangofán. ¿Empezamos? Pacto de Sangre fue el debut en la dirección del oscarizado genio de los efectos especiales Stan Winston, una pequeña película de terror que hizo rodeado de sus colaboradores de su taller de efectos especiales, montando un relato de horror clásico y muy efectivo que gozó de bastante éxito en las estanterías de los videoclubs de la época. Decir, y creo que es importante, que en Estados Unidos la fiebre de los videoclubs llegó bastante más tarde que a Europa. Mientras aquí esa locura comenzó a principios de los 80 y se ve con el catálogo de esas películas que casi todas son italianas, españolas o francesas, al otro lado del charco no se popularizó hasta bien entrados los 80. De ahí que el cine mítico de videoclub de los 80 estadounidense no se vea hasta la segunda mitad de esa década. Así, este Pacto de Sangre, Pumpkinhead, cabeza de calabaza en inglés, es un relato de horror y venganza. Protagonizada por Lance Henriksen, otro actor de la pandilla de Winston, Bill Paxton, James Cameron y compañía, nos cuenta cómo en un pueblo perdido de Estados Unidos, unos jóvenes urbanitas matan accidentalmente al hijo de un tendero, Henriksen. Este pide ayuda a una bruja para que invoque a Pumpkinhead y se vengue uno por uno de los chicos que mataron a su hijo. Película sencilla, bien rodada, que va de A a B sin grandes problemas. De hecho, basa todo su éxito en un diseño de la criatura muy interesante, unos FX de maquillaje muy sobresalientes y muy detallados y una puesta en escena muy moderna en esa época. La película contó con un presupuesto de $3,5 millones. La crítica la recibió bastante bien y recaudó en las pantallas de la época unos correctos 4,3 millones. El diseño de Pumpkinhead, y eso es lo más interesante, corrió a cargo de los alumnos aventajados de Stan Winston, Tom Woodruff Jr. y Alec Gillis, que con los años formarían su propio estudio de FX, Amalgamated Dynamics, y se encargarían de películas como Alien 3, Alien vs Predator o Starship Troopers, ganando su propio Oscar con la comedia negra La muerte os sienta tan bien de Robert Zemeckis. Y volvemos con el tema, hablar de cine, otra vez. En estos días, o semanas, Internet se ha vuelto loca con el estreno de la última película de Batman, la enésima versión, esta vez a cargo de Matt Reeves, un cineasta que me encanta, protagonizada por Robert Pattinson. Como es normal, los youtubers e influencers más destacados de este país han hecho su trabajo y han inundado YouTube de críticas de la película. Pero no todas esas críticas han hablado de cine. Y de nuevo vuelvo a hablar de lo mismo, hablar de cine, ojo. Me va a permitir Javi Olivares y su botella de candor que de nuevo le mencione y que otra vez le ponga de ejemplo. Javi es un chaval que hace lo que hace mejor que nadie, vende lo que vende y nos transmite su pasión como ninguno. Pero Javi Olivares no habla de cine.
En sus vídeos sobre The Batman nos transmite lo que siente un fan, y es una maravilla. Vende la película como nadie y dan ganas de verla. Lo mismo le ocurriría a canales como su canal gemelo Strip Marvel. Hablan de películas, pero eso no es hablar de cine. Sin embargo, si queréis escuchar o ver una crítica cinematográfica, ahí tenéis canales de cine como el de la revista Acción Cine con Jesús Usero y sobre todo Miguel Juan Payán. Y para mí el que probablemente ahora sea el mejor canal de cine de todo YouTube España, el de Sensacine con Alejandro Calvo. De hecho, la crítica de The Batman de Alejandro Calvo está arrasando en visitas, porque habla de cine. Y yo de nuevo desde aquí os invito a que hablemos de cine, incansables buscadores de placer. No sería hasta 1994 que veríamos estrenada directamente en VHS Pumpkinhead 2, Blood Wings, dirigida por Jeff Barr y protagonizada por un estupendo actor de carácter como es Andrew Robinson y la Scream Queen Amy Dolenz. En esta ocasión la película era una stand-alone sequel, una secuela sin conexión con la original que reinventaba desde cero el mito de Pumpkinhead, una película de muy bajo presupuesto y un rodaje muy apretado de apenas 24 jornadas. Stan Winston y su equipo no tuvieron nada que ver en la creación de la criatura, ni sus alumnos aventajados Alec Gillis y Tom Woodruff Jr. Esta vez la creación de Pumpkinhead corrió a cargo de la mítica KNB de Robert Kurtzman, Gregory Nicotero y Howard Berger, y el trabajo lució igualmente de maravilla. La trama, pues un poco como la primera, una historia de venganza. Esta vez nos narran cómo un policía de Nueva York llega como sheriff a un pequeño pueblo en el que vivió cuando era niño. En el pueblo esconden un secreto con una mujer y su hijo deformado de 30 años atrás. A su vez, la hija rebelde del sheriff, Dolenz, se junta con los chicos malos del pueblo. La película es lo que es y desprende el sabor que desprende. Si vivisteis en los 90 y alquilabais este tipo de películas en el videoclub, sabéis a qué me refiero. A mí es la entrega que más me gusta de la saga. La veo la más sincera, la más directa. Una genuina serie B de monstruos. Si os gusta la serie B, buscad en internet quiénes fueron los amigos de la Republic Pictures, quizás el ejemplo perfecto de lo que es una productora de cine de serie B. Y no os perdáis la aparición de Roger Clinton, hermano del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y oveja negra de la familia, un personajazo en toda regla. El número 28 de la edición española de Fangoria, publicado en abril de 1994, nos traía en la portada el estreno de Pumpkinhead 2 con el monstruo como protagonista. Recordad que en algún momento se describió a Fangoria como la revista porno del horror, así que la portada era tan exagerada y colorida como merecía la ocasión. En el interior del artículo, de 7 páginas a todo color, escrito por el mítico Anthony C. Ferrante, que años después sería el director de nada más y nada menos que de toda la saga Sarnado, nos trae una serie de entrevistas y declaraciones de su director, Jeff Barr, donde nos contaba cómo la secuela estaba rodada con mucho menos dinero que la original, o nos hablaban sus guionistas contando cómo la secuela se apartaba un poco de la primera película. Era el típico reportaje de un día en el rodaje de Fangoria, mi tipo de artículos favoritos, en la que el redactor nos metía de lleno en el set de rodaje de la película en cuestión y nos contaba lo que allí veía. Aquí nos hablaban del rodaje en California, del trabajo de la KNB o incluso del videojuego que acompañó el lanzamiento de la película. Un artículo de lujo que vale la pena rescatar en esta biblioteca de las pesadillas, incansables buscadores de placer. La venganza del infierno es como se llamó en España a Pumpkinhead 3, Ashes to Ashes, eliminando toda referencia a la saga Pacto de Sangre e intentando venderla como una película de horror independiente.
algo muy común en los distribuidores españoles, sobre todo cuando se trata de sagas como estas que llegan a España con diferentes distribuidoras a lo largo de los años. Estrenada en 2006 y distribuida en DVD por Sony Pictures, en realidad era un telefilm producido por Sci-Fi Channel que recuperaba 12 o 13 años después la saga Pumpkinhead. Aquí estamos ante una de esas, y hubo muchas, creedme, producciones tanto de Sci-Fi como por ejemplo de Dimension Films con su sello Dimension Stream, que se iban a países como Rumanía o Bulgaria a rodar dos películas por el precio de una con presupuestos irrisorios. Hellraiser 7 y 8, los remakes de la saga Pulse, El regreso de los muertos vivientes 4 y 5, por cierto también de Sci-Fi. Hubo un montón. Durante la década de los 2000, todo el mundo quería rodar dos películas por el precio de una. Intentaban colar que estábamos en ciudades de Estados Unidos rodando en Bucarest, por ejemplo. En realidad lograban rodajes muy rápidos y baratos en Europa del Este. Aquí lo más interesante es que Pumpkinhead 3 traía de vuelta a Lance Henriksen en un pequeño cameo, recuperando el papel que interpretaba en la primera película, conectando directamente esta película con la primera. De hecho, es una secuela bastante directa. Además de Henriksen, en esta película gozaremos de la presencia de Doug Bradley, el actor que hace de Pinhead para los amigos, como villano de la función. Y poco más, la cosa esta vez iba de tráfico de órganos. La película horrorosamente mala no es, se puede ver, y tiene sus cosas. El monstruo vuelve a lucir fabulosamente, pero es aburrida. Todos sabemos qué tipo de productos hace y hacía Sci-Fi, ¿verdad? Bueno, pues este es uno más. Pacto de Sangre apareció editada en VHS por Filmax, en ese momento todavía Grupo Ibex. Una caja de plástico duro y grande, típicas de las versiones de alquiler, y la copia, como era habitual en la época, venía en 4 tercios y sonido estéreo. Yo siempre digo lo mismo, conservo los VHS porque el arte de las cajas me parece mucho mejor que el arte de los actuales Blu-ray o DVDs, que son más perezosos. Pero a nivel visual, un VHS con más de 30 años de antigüedad, comprado en un videoclub antes de que cerrase, verse bien no se ve. Pero eso sí, a mí me gusta conservar estas cosas. Esta versión de Pumpkinhead, de Pacto de Sangre, estuvo a la venta por correo, por correo normal y corriente, en publicaciones de revistas como Fantastic Magazine durante años. 2.995 pesetas más gastos de envío, y te llegaba directo a tu oficina de correos más cercano. Era cara de cojones, ojo, comprar así era muy caro. Como dato curioso, la secuela apareció ya en DVD como Pacto de Sangre 2, La maldición de la bruja, pero en VHS en España nunca fue editada. Pumpkinhead 4, Blood to Feud, tampoco llegó a España como parte de la saga Pacto de Sangre. Apareció editada en DVD con el título La cólera del infierno, y efectivamente se vendía como una cinta de terror independiente no conectada a ninguna franquicia. Y también fue distribuida por Sony Pictures, un gran estudio. No hablamos de una distribuidora independiente de mierda o cutre, no, hablamos de Sony. De nuevo, este Pumpkinhead 4 era un telefilm producido por Sci-Fi Channel en el año 2007, un año después de la tercera entrega, y rodado igualmente en Bucarest, Rumanía. Volvió a participar Lance Henriksen en otro cameo. Bueno, aquí más que un cameo ya es un papel bastante más importante, como Ed Harley, protagonista de la primera entrega que, recordemos, había aparecido brevemente en la tercera película. Los FX de la criatura volvieron a estar a cargo del artista británico Gary J. Tunnicliffe, alumno aventajado de Kurtzman Berger y Nicotero, y que con los años Tunnicliffe ha llevado
su carrera hacia el mundo de la dirección más. En esta entrega la cosa funciona más o menos como en las otras tres, un relato de venganza. Alguien hace algo terrible e invocan a Pumpkinhead para que se vengue, lo que destapa además todo un pozo de porquería que es más profundo de lo que parece. Esta cuarta película vuelve a ser aburrida. Y ojo, porque tiene un toque visual a lo western como la primera, que no está mal del todo, pero la factura televisiva, el poquísimo presupuesto y ese filtro sci-fi no ayudan. Eso sí, repito, la criatura está muy bien lograda, aunque tiene otros efectos visuales que dan bastante lástima. Pumpkinhead 4 no tuvo demasiado éxito y aunque en Sci-Fi se pensó en realizar una quinta película, tras la emisión de esta cuarta entrega no se volvió a saber más del tema. En los últimos años se ha hablado de un remake de Pacto de Sangre de Pumpkinhead, pero a día de hoy, en 2022, poco o nada se sabe al respecto. Bueno, pues una saga irregular pero con ciertos puntos interesantes y un monstruo, una criatura con mucho carisma, pero que no se ha sabido o no se ha podido ejecutar mejor. Aún así, con esto nos quedamos. Mientras tanto, lo de siempre. Ya sabéis cómo comentar, qué comentar y cuándo comentar en este o cualquier otro vídeo del canal. Sabéis que podéis usar o compartir cualquier imagen o momento del vídeo, siempre intentando citar la fuente y sin fines comerciales. Y que si os mola lo suficiente el contenido, os podéis suscribir a este canal de YouTube o seguirnos en redes sociales. Y siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.